Capítulo 5. La oración, el elemento esencial. ¿Conoces el valor de la oración? Es preciosa más allá de todo precio. Nunca la descuides. Sir Thomas Buxton. La oración es lo primero, lo segundo y lo tercero que necesita un ministro. Ora, entonces, mi querido hermano, ora. Edward Payson. La oración, en la vida del predicador, en el estudio del predicador, en el púlpito del predicador, debe ser una fuerza conspicua y omnipresente, y un ingrediente que lo coloree todo. No debe desempeñar un papel secundario, no debe ser un mero revestimiento. A él le es dado estar con su Señor toda la noche en oración. Al predicador, para entrenarse en la oración abnegada, se le pide que mire a su maestro, quien, levantándose mucho antes del día, salió, y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. El estudio del predicador debe ser un armario, un betel, un altar, una visión y una escalera, para que cada pensamiento pueda ascender al cielo antes de ir hacia el hombre, para que cada parte del sermón pueda ser perfumada por el aire del cielo y ser seria, porque Dios estaba en el estudio. Como el motor nunca se mueve hasta que se enciende el fuego, así la predicación, con toda su maquinaria, perfección y pulido, está en un punto muerto, en lo que se refiere a los resultados espirituales, hasta que la oración ha encendido y creado el vapor. La textura, finura y fuerza del sermón es como basura a menos que el poderoso impulso de la oración esté en él, a través de él y detrás de él. El predicador debe, mediante la oración, poner a Dios en el sermón. El predicador debe, por medio de la oración, mover a Dios hacia la gente antes de que pueda mover a la gente hacia Dios por medio de sus palabras. El predicador debe tener una audiencia y un acceso fácil a Dios antes de poder tener acceso a la gente. Un camino abierto a Dios para el predicador es la garantía más segura de un camino abierto al pueblo. Es necesario repetir y reiterar que la oración, como un mero hábito, como una actuación rutinaria o profesional, es algo muerto y podrido. Esa oración no tiene nada que ver con la oración que pedimos. Estamos haciendo hincapié en la verdadera oración, que compromete y enciende cada elemento elevado del ser del predicador, la oración que nace de la unidad vital con Cristo y la plenitud del Espíritu Santo, que brota de las fuentes profundas y desbordantes de la compasión tierna. La solicitud inmortal por el bien eterno del hombre, un celo ardiente por la gloria de Dios, una convicción profunda de la obra difícil y delicada del predicador y de la necesidad imperiosa de la ayuda más poderosa de Dios. Orar basado en estas convicciones solemnes y profundas es la única oración verdadera. La predicación apoyada en esa oración es la única predicación que siembra semillas de vida eterna en los corazones humanos y edifica a los hombres para el cielo. Es verdad que puede haber predicaciones populares, predicaciones agradables, predicaciones atractivas, predicaciones de mucha fuerza intelectual, literaria y sesuda, con su medida y forma de bien, con poca o ninguna oración, pero la predicación que asegura el fin de Dios en la predicación debe nacer de la oración desde el texto hasta la exhortación, pronunciada con la energía y el espíritu de la oración, seguida y hecha germinar, y mantenida en fuerza vital en los corazones de los oyentes por las oraciones del predicador. Podemos excusar la pobreza espiritual de nuestra predicación de muchas maneras, pero el verdadero secreto se encontrará en la falta de oración urgente por la presencia de Dios en el poder del Espíritu Santo. Hay innumerables predicadores que pueden pronunciar sermones magistrales según su orden, pero los efectos duran poco y no entran en absoluto como factor en las regiones del Espíritu donde se libra la temible guerra entre Dios y Satanás, el cielo y el infierno, porque no se hacen poderosamente militantes y espiritualmente victoriosos por la oración. Los predicadores que obtienen resultados poderosos para Dios son los hombres que han prevalecido en sus súplicas a Dios antes de aventurarse a suplicar a los hombres. Los predicadores que son más poderosos en su intimidad con Dios son los más poderosos en sus púlpitos con los hombres. Los predicadores son gente humana, y están expuestos y a menudo atrapados por las fuertes derivas de las corrientes humanas. Orar es un trabajo espiritual, y a la naturaleza humana no le gusta el trabajo agotador y espiritual. La naturaleza humana quiere navegar hacia el cielo bajo una brisa favorable, un mar lleno y tranquilo. La oración es un trabajo de humildad. Abate el intelecto y el orgullo, crucifica la vanagloria y muestra nuestra bancarrota espiritual, y todo esto es difícil de soportar para la carne y la sangre. Es más fácil no orar que soportarlas. Así que llegamos a uno de los males clamorosos de estos tiempos, tal vez de todos los tiempos, orar poco o nada. De estos dos males, quizás orar poco sea peor que no orar. Orar poco es una especie de fantasía, una salva para la conciencia, una farsa y un engaño. La poca estima que damos a la oración es evidente por el poco tiempo que le dedicamos. El tiempo dedicado a la oración por el predicador medio apenas cuenta en la suma del total diario. No es infrecuente que la única oración del predicador sea junto a su cama en su camisón, listo para acostarse y pronto en ella, con, tal vez, la adición de unos pocos fragmentos apresurados de oración antes de vestirse por la mañana. Qué débil, vana y pequeña es esa oración comparada con el tiempo y la energía dedicados a orar por hombres santos dentro y fuera de la Biblia.
Cuán pobre e insignificante es nuestra oración, insignificante e infantil comparada con los hábitos de los verdaderos hombres de Dios en todas las épocas. A los hombres que consideran la oración como su principal ocupación y le dedican tiempo de acuerdo con esta alta estimación de su importancia, Dios les confía las llaves de su reino, y por medio de ellos obra sus maravillas espirituales en este mundo. La gran oración es la señal y el sello de los grandes líderes de Dios y la garantía de las fuerzas conquistadoras con que Dios coronará sus labores. El predicador está encargado de orar tanto como de predicar. Su misión está incompleta si no hace bien ambas cosas. El predicador puede hablar con toda la elocuencia de los hombres y de los ángeles, pero a menos que pueda orar con una fe que atraiga todo el cielo en su ayuda, su predicación será como metal que resuena o címbalo que retiñe, para usos permanentes que honran a Dios y salvan almas.